Vamos a comenzar con la última parte de la materia, ya estamos en la etapa final, ya lo que queda de contenido es todo lo relacionado con series y sucesiones y series de potencia, esos serían los últimos 3 contenidos que vamos a trabajar. Lo primero que yo quiero destacar aquí antes de que comencemos en la materia es que esta parte del contenido es un poco distinta a lo que hemos estado trabajando hasta este momento, ¿ok? Hasta este momento nosotros hemos estado trabajando con funciones reales de variable real. Nuestra operación central ha sido la integral y cómo usamos la integral para resolver diversos problemas, ¿ok? Cuando nos enfrentamos a sucesiones y series, ya no estamos en el centro de funciones reales de variable real. ¿Qué quiero decir con esto? Son funciones cuyo dominio y cuyo rango es el conjunto de los números reales o bien subconjuntos del conjunto de los números reales. Cuando nos enfrentamos a sucesiones y series, lo primero que tenemos que entender es que ya no estamos con funciones cuyo dominio es el conjunto de los números reales, sino nos enfrentamos a funciones cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. En otras palabras, vamos a estar trabajando con funciones discretas que tienen puntos, no que son gráficos continuos. Entender esto desde el inicio nos ayuda a comprender teoremas, conceptos, etc. Ciertamente, muchas de las cosas que hemos aprendido en cálculo 1 de funciones y en cálculo 2, evidentemente las vamos a poner acá en práctica, pero siempre tenemos que tener claro que estamos moviéndonos en otro conjunto de dominio para que podamos afianzar de qué va este contenido. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a trabajar sucesiones, que es un concepto con unas características, y a partir de mañana comenzamos con series, que es otro concepto y que maneja otros teoremas y otros aspectos. La clase de mañana, como les comenté por el grupo de WhatsApp, yo no la voy a poder dar síncrona, ya la grabé, entonces más tarde yo subo tanto este video como el video de series. Y entonces lo que vamos a hacer es que al inicio de la semana próxima, lunes, martes, como siempre nos hemos estado comunicando, cualquier duda que ustedes tengan con respecto a estos dos contenidos, pues las aclaramos. O bien por WhatsApp, como hacemos siempre, o bien podemos hacer una pequeña conferencia y la dedicamos para aclarar dudas, como ustedes mejor lo prefieran, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Esta animación yo se las voy a subir a módulo 7, esto es una animación, es un ejecutable, yo después por correo les explico cómo deben hacer para poderla ver, ¿de acuerdo? Nos vamos a concentrar hoy en el tema de sucesiones, vamos a trabajar con la definición, los teoremas de convergencia, esto nos permite saber cuando una sucesión es convergente o divergente, y vamos a ver ejemplos donde aplicamos esos teoremas. Como siempre, yo voy explicando y si hay alguna duda, ustedes me interrumpen y me la hacen, o si hay alguna duda que se exponga por el chat, si necesito apoyo porque en esta visualización yo no tengo el chat no lo tengo disponible, o sea, tengo que hacer un clic en otra parte. Lo primero que vamos a hacer es ver esa animación. Fíjense, tenemos un conjunto de bolitas que se están moviendo y aparece como un marco en el que esas bolitas deben ser insertadas. ¿Okay? Fíjense que ellas no pueden ser insertadas en cualquier lugar. Cada bolita tiene su sitio, su espacio. Ahí lo tenemos. Entonces, fíjense, esto es la noción de una sucesión. ¿Qué va a ser una sucesión? Un conjunto ordenado de elementos. ¿Ok? Entonces, en el primer cubo entró una bolita, en el segundo cubo entró otra, en el tercero otra, en el cuarto y así sucesivamente. Entonces, ¿qué entendemos es una sucesión?
es un conjunto ordenado de objetos o números. Evidentemente, como nosotros estamos en cálculo, pues vamos a trabajar con conjuntos de números. Nosotros la primera vez que nos enfrentamos al concepto de sucesión, lo hacemos en nuestra más tierna infancia, cuando somos muy pequeñitos, cuando entramos por primera vez al kinder. Fíjense ese juego que es muy típico para los bebés, que es un cono y los bebés tienen que meter unas donas ordenadas. Eso es un ejemplo concreto de una sucesión. ¿Okay? Las donas dentro de ese cono se meten desde la más grande, desde la de mayor diámetro hasta la de menor diámetro. Por lo tanto, este es un concepto que no es ajeno a nosotros, lo que pasa es que lo vamos a meter dentro del marco del estudio de profesionales y dentro de lo que es pues, uno de los conceptos relevantes de la matemática. Entonces, son ejemplos de sucesiones los pagos mensuales de la electricidad. Entonces tenemos un ejemplo. El mes de enero, el mes de febrero, la factura no necesariamente es el mismo monto, pues en enero 250 bolívares, bueno, esto fue cuando empezaron los fuertes, bolívares fuertes, febrero 156,8 bolívares y así. Fíjense que aquí hay un conjunto ordenado. En el mes 1, el monto a pagar fue 205,3, en el mes 2, 156,8 y así sucesivamente. Esto es en general lo que es una sucesión. Ahora, ¿qué es una sucesión infinita? Pues es un conjunto ordenado de infinitos números reales. ¿Qué significa que el conjunto esté ordenado? Pues que existe un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento y así sucesivamente. En términos matemáticos lo expresamos como A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, así. Como es un conjunto, esos elementos deben ir entre llaves y separados por coma. Ustedes en su tierna infancia aprendieron conjuntos que se expresan por extensión y conjuntos que se expresan por comprensión. Por comprensión es cuando uno define la característica. Por ejemplo, los números naturales pares. ¿Ok? Y por extensión es cuando uno pone la lista de los números naturales pares. 2, 4, 6, 8, 10, hasta el infinito. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa que el conjunto tenga infinitos elementos? Pues que la sucesión no termina. Para toda n, el término a su n tiene un sucesor, que sería a su n más 1. Cuando yo expreso a su n o a su n más 1, es una forma simplificada de expresar una función, ¿sí? Hasta ahora nosotros hemos estado trabajando con funciones que le ponemos esta notación, f de x. Cuando nosotros usamos esa notación, el dominio es un número real o es un subconjunto del número real. Lo que hacemos es, para sucesiones y series, simplificar esa notación y en lugar de hablar de f de n, que sería lo común, lo que usaríamos, como hicimos en sumatoria, cambiamos la notación para que se nos haga más simple y lo escribimos como a su n, a su índice n. Esa A representa el nombre de la función, o sea, el A sería lo que aquí llamamos f, y la n es la variable. En este caso, el dominio es los números naturales o un subconjunto de los números naturales, ¿ok? Entonces lo que tenemos es que hacer como una transferencia. La nueva notación, lo que yo antes llamaba f de x, como ahora el dominio es natural, pasa a ser f de n, y para simplificar la notación nos olvidamos de esos paréntesis y lo tomamos como las primeras letras del alfabeto, A, B, C, D, con un subíndice n. ¿Ok? Entonces, seguimos. ¿Qué significa que tenga elementos, infinitos elementos? Pues que eso no termina. Hay siempre otro elemento y otro elemento y otro elemento, como decía Baudelaire,
hasta el infinito y más allá. ¿Ok? La notación para la sucesión infinita, como ya les expliqué, se cambia la función f de n por a sub n y lo expresamos de esta manera. ¿Cuál es esa manera? Dentro de llaves, la función a sub n, y a la derecha se pone desde n igual 1 hasta infinito. Esto a la derecha representa el dominio. Es decir, n toma los valores naturales 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Cuando lo escribimos de esa forma, como está aquí a la izquierda, de esta forma, el conjunto está dado en forma de comprensión. ¿Ok? Y cuando lo desarrollo, es decir, voy evaluando esa función para cada natural, entonces está dado por extensión, es decir, todos los elementos están listados. Bueno, todos no porque son infinitos, sino una representación de los elementos están listados en ese conjunto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo de aquí para acá? Simplemente evaluando esa función para 1, para 2, para 3, para 4 y obteniendo ese elemento que forma parte de esa sucesión. Entonces, a sub 1 sería el primer elemento, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así. Ponemos puntos suspensivos porque sabemos que sigue el término enésimo, el elemento enésimo, pues él tiene un sucesor que sería para n más 1 y a su vez este tiene un sucesor que sería para n más 2 y así sucesivamente. Por eso representamos esos 3 puntos suspensivos, para indicar que ese conjunto tiene infinitos elementos. Como expliqué en la pizarrita, la función a sub n equivale a f de n y es la que define los términos de la sucesión, es decir, cuáles son esos elementos que van allí. ¿Y cómo la define? Pues reemplazo la n por el valor que le corresponda según sea el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, etc. Y el dominio para la sucesión es el conjunto de los números naturales o un subconjunto de este. O sea, no necesariamente va a empezar en 1. Puede empezar en 2, en 8, en 1000, en 5000. Lo que importa es que tiene que ser números naturales. Y su rango sí puede ser cualquier número real, porque evidentemente el rango obedece a esa función. Es decir, a su 1 puede ser cualquier número real, mientras que n solamente pueden ser números naturales. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, la sucesión 1 sobre n. Fíjense que a diferencia del enunciado teórico, a la derecha de la llave no está especificado dónde empieza n. Si no está especificado nada, pues nosotros simplemente tomamos esa sucesión desde el primer natural que esa función acepte. ¿Cuál es el primer natural que esa función acepta? 1. Entonces, el primer término lo obtengo sustituyendo n por 1. Eso me daría 1. El segundo término lo obtengo sustituyendo n por 2. Eso me daría 1 medio. El tercer término lo obtengo sustituyendo n por 3. Eso me daría 1 tercio. Y así, ahí tengo esa sucesión expresada. En este caso es por comprensión, o sea, estoy dándote solamente la función que define a esa sucesión, y en este caso te la estoy dando por extensión. ¿Qué significa eso? Te estoy poniendo la lista de los elementos que forman ese conjunto. En este caso, a sub n, es decir, la función que define a esa sucesión, también lo llamamos el término enésimo, es 1 sobre n. Y cuando yo grafico esa función, lo que vemos son puntos, no es una función continua. Para el natural 1 me da la ordenada 1. Para el natural 2, la ordenada me da 1 medio. Para el natural 3, la ordenada me da 1 tercio. Para el natural 4, me da 1 cuarto. ¿Ok? ¿Por qué no puedo dibujar la función continua? Por el dominio, porque el dominio son solamente números naturales.
Vamos a ver otro ejemplo. La sucesión raíz de 3n menos 7. Fíjense que nuevamente no me están definiendo el conjunto dominio, entonces yo analizo esa función. No puede empezar en 1, porque si empieza en 1, 3 por 1 me da 3, menos 7 me da menos 4, sería una raíz imaginaria. Entonces, ¿dónde empieza esa sucesión? El primer valor que está permitido para que esa función exista, el primer valor natural es a partir del número 3. Entonces, para 3 tenemos el primer término de la sucesión. 3 por 3 me da 9, menos 7 me da 2, raíz de 2. El primer término, que es raíz de 2, lo obtengo con n igual 3. Y así sucesivamente. ¿Cuál sería el siguiente natural que yo debo evaluar? Si empecé con 3, el siguiente natural es 4. Entonces sería 3 por 4 me da 12, menos 7 me da 5, raíz de 5. Sería el segundo término que lo obtuvimos para n igual 4. El siguiente natural sería 5. 3 por 5, 15, menos 7 me da 8. Raíz de 8 sería el tercer término que lo obtuvimos para n igual 5. Y así sucesivamente. ¿Cuál sería el término enésimo de la sucesión? 3 raíz de 3n menos 7. ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente sería raíz de 3 que multiplica a n menos 1. Cierro mi paréntesis, menos 7, en consecuencia me daría raíz de 3n menos 4. Mucho cuidado cómo evalúan las funciones cuando estén, en este caso, en sucesiones o en series. Es decir, si la función a su n está definida como la raíz de 3n menos 7, cuando yo quiero calcular a su n más 1, ese señor a su n más 1, este señor debe sustituir a la n. Entonces, ¿en qué se convierte eso? Debe sustituirla y deben aplicársele a ella todas las operaciones que se le están aplicando a la n. Entonces, evidentemente, ese 3 va a multiplicar a la suma n más 1. Mucho cuidado con eso, porque el error típico de ustedes es que ponen 3n y afuera más 1, y entonces estaría mal sustituido. Evidentemente, al aplicar distributiva, ¿qué obtenemos? 3n más 3, y entonces, al hacer la resta del 7, el término siguiente del término enésimo sería 3n menos 4, la raíz de 3n menos 4, que es lo que teníamos explícito en la sucesión. ¿Ok? Como lo podemos ver allí. Es lo que tenemos aquí explícito como 3n menos 4. ¿Cuál sería el siguiente? Pues la raíz de 3 que multiplica a n más 2, cierro mi paréntesis, menos 7. Y así hasta el infinito y más allá. Nuevamente, cuando nosotros vamos a representar lo que tenemos allí, pues ¿qué vemos? Que en el eje de las abscisas solamente vamos a tomar naturales y en el eje de las ordenadas cada uno de esos valores que esa sucesión me dio. Por lo tanto, para 3 tengo el punto raíz de 2, para 4 raíz de 5, para 5 este señor que sería aquí raíz de 8, para 6 este señor que sería raíz de 11. Fíjense que no es una función continua porque el dominio es un subconjunto de los números naturales. Ahora, cuando nosotros estudiamos sucesiones, a nosotros nos interesa saber si las sucesiones son convergentes o son divergentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué entendemos por una sucesión convergente? Una sucesión es convergente si existe su límite. Es decir, si el límite cuando n tiende a infinito de a su n de la función me da un número real L.
L tiene que ser un número real, no puede ser infinito o menos infinito, porque ya hemos aprendido que infinito o menos infinito no es un número, es un ente matemático que utilizamos para expresar una cantidad que crece todo el tiempo, que toma valores cada vez más grandes, o menos infinito para indicar una cantidad que toma valores cada vez más pequeños. ¿Qué significa eso a nivel gráfico? Fíjense que hemos visto que una sucesión no es más que una nube de puntos. Cuando yo la grafico en el plano, una sucesión es una nube de puntos. Cada uno de esos puntos le corresponde a un número natural. ¿Qué significa que el límite cuando n tiende a infinito de a su n me dé L? Pues que esa nube de puntos se está acercando a una recta horizontal. En otras palabras, si yo comparo esto con las funciones continuas que nosotros hemos estudiado de variables reales, lo que se traduce es decir, esa función tiene una asíntota horizontal. Es decir, si la nube de puntos se acerca a una recta horizontal, yo puedo obtener ese límite y entonces en ese caso la sucesión es convergente y converge a L. Entonces, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de a su n es igual a n, se traduce en decir la sucesión a su n converge a L. A nivel gráfico se traduce a decir que la nube de puntos se aproxima a una recta horizontal. ¿Cuál sería la ecuación de esa recta horizontal si estoy en una función real? Y igual a L. ¿Okay? Ahora, si la sucesión no es convergente, es decir, si los punticos no se acercan a una asíntota, a una recta horizontal, entonces, ¿cómo es esa sucesión? Lo opuesto. Lo opuesto de convergente es que es divergente. ¿Qué significa que la sucesión sea divergente? Que los puntos están en el plano ahí como le da la gana. O bien van al infinito, o bien van al menos infinito, o suben y bajan esos puntos, van dando saltos más arriba, más abajo. Entonces, si el límite cuando n tiende a infinito de a su n no existe, y cuando yo digo no existe, esa palabra o esa expresión no existe, contempla tres cosas que son o me da infinito el límite, o me da menos infinito el límite, o me da que no lo puedo calcular porque no hay un valor único, es oscilante. ¿Okay? O sea, de repente el punto toma el valor para la y menos, no sé, más 15, y para el siguiente natural toma el valor menos 2, y para el siguiente natural toma el valor 1, y para el siguiente natural toma el valor 8, y para el siguiente natural toma el valor menos 10. Esos puntos van ahí estando desordenados en el plano y no los puedo acercar a una recta horizontal, entonces divergente. En matemática decimos oscila la función cuando se mueve de un valor a otro, lo típico que ocurre con la función seno de x cuando x tiende a infinito. No hay una tendencia ahí, porque la y se mueve entre menos 1 y 1. Entonces decimos la función oscila, el límite no existe, porque recordemos que para que un límite exista, el valor tiene que ser único, ¿ok? A nivel gráfico, ¿cómo se vería esa sucesión? Pues esa sucesión se vería así, un poco de puntos en el plano que no puedo acercar a una recta horizontal. Fíjense que aquí tenemos esa noción de que esos puntos siguen hacia el infinito, que es lo que está expresado matemáticamente en ese recuadro. El límite cuando n tiende a infinito de a su n es igual a infinito, ese límite no existe, por lo tanto la sucesión es divergente. Si me hubiera dado menos infinito, también es divergente, y si me hubiese dado que no puedo calcular ese límite porque no existe, también es divergente. Entonces, resumiendo, para que una sucesión sea convergente, el límite de la función que define esa sucesión debe existir. Que una sucesión sea convergente, lo que significa es que la nube de puntos, en la medida que n va tomando valores muy grandes, es decir, cuando n tiende a infinito, esa nube de puntos se acerca a una recta horizontal. Dicho en un término más simple,
y asociándolo con lo que hemos aprendido previamente en cálculo, tanto en cálculo 1 como en cálculo 2, decir que una sucesión es convergente equivale a decir que esa función tiene una asíntota horizontal. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a estudiar teoremas que nos van a permitir saber si una sucesión converge o diverge. ¿Ok? Se llaman teoremas para estudiar la convergencia de sucesiones. En total, existen 5 teoremas para estudiar la convergencia de sucesiones, pero en este curso de cálculo 2, nosotros vamos a trabajar solamente con 4, con los 4 primeros. En esta animación están los 5. Yo no voy a explicar el quinto teorema, cuando lleguemos a ese punto yo lo voy a saltar, vamos a trabajar con solamente los primeros 4 teoremas. Y por supuesto, en las evaluaciones solamente le vamos a evaluar esos primeros 4 teoremas. ¿Ok? El quinto no los estudiamos por una razón muy simple, porque para estudiar el quinto teorema es importante repasar muchas propiedades específicas de los números naturales y tener mucha claridad de algunas propiedades de funciones discretas, y como eso no se ha visto en los cursos previos, no se ha recordado, entonces se les dificulta mucho. Entonces tenemos bastante tiempo que ese quinto teorema no lo incluimos. Sin embargo, está en el material. ¿Ok? Para los que ven discretas, ustedes pueden revisarlo a forma de profundizar, ¿ok? Como para curiosear, pero no se le va a evaluar en la materia. Entonces lo que vamos a hacer es vemos los enunciados de los 4 teoremas a nivel teórico y después vemos cómo aplicamos esos enunciados en los distintos ejemplos. Entonces vamos a ver el primer enunciado. El primer teorema dice el límite del término enésimo de la sucesión. Es decir, agarramos la función que define a la sucesión y le estudiamos el límite. Si nos da un número real, pues la sucesión converge. Entonces el enunciado dice así: dada la sucesión a su n, si el límite cuando n tiende a infinito de a su n es igual a L y L es cualquier número real, la sucesión converge a L. Eso es lo que está representando, es lo que vimos a nivel teórico, es que esa sucesión, la nube de puntos, en la medida que n tiende a infinito, pues esa nube de puntos se acerca a una recta horizontal. Fíjense que aquí estamos estudiando el límite para n, y a nivel teórico n es una variable definida en el conjunto de los números naturales. Por lo tanto, cuando yo estoy aplicando este teorema, yo no debo aplicar L'Hopital, porque la regla de L'Hopital está definida para funciones reales de variable real, y el enunciado del teorema dice explícitamente f debe ser diferenciable. ¿Ok? Entonces vamos a ver que el teorema 1 y el teorema 2 se parecen mucho, y la diferencia es una diferencia sutil a nivel teórico, que no por ser sutil no es relevante. ¿Qué dice el teorema 2? El teorema 2 dice, mira, la función natural yo la puedo completar. Es decir, los punticos no están al libre albedrío en el plano. Esos punticos son puntos que, si yo trabajo con el dominio real, están en una función continua. Entonces el teorema 2 dice extensión de a sub n, entendida la función a sub n como f de n a f de x. ¿Qué te estoy diciendo ahí? A nivel teórico, por un momento nos olvidamos de que n es estrictamente natural, completamos esa función y trabajamos con el conjunto de los números reales para convertirla en una función continua. ¿Y qué ventaja tiene? Una ventaja enorme, porque al yo convertirla en una función continua, pues yo todo lo que he aprendido para estudiar límites en cálculo 1 y cálculo 2 lo puedo utilizar.
Es decir, en este caso ya yo podría trabajar con el teorema de L'Hopital, por poner un ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué dice el teorema? Si a su n es igual a f de n para cada número natural, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y a de x es igual a f de x para cualquier x mayor que 0 o mayor o igual que 1, es decir, lo que hacemos a nivel práctico es que el dominio que le ponemos a f de x es el conjunto de números reales que se define para la sucesión, ¿ok? A partir del primer natural. Me explico. Si a su n empieza en 8, f de x la tomo definida en el intervalo de números reales de 8 a infinito. Entonces, ¿qué ocurre? El límite cuando x tiende a infinito de f de x, si lo resuelvo y me da L, como esta función no está ahí a la loca, sino que esa función está obedeciendo a f de x, yo puedo decir que la función definida para los naturales va a tener el mismo comportamiento que la función definida para los reales. Es decir, yo puedo afirmar que el límite cuando n tiende a infinito de f de n me va a dar igual que el límite cuando n tiende a infinito de a su n, que me va a dar L. Vamos a verlo gráficamente. Por lo tanto, a su n converge a L. Y si da más infinito, pues el comportamiento es también el mismo. En ese caso la sucesión sería divergente. Y si da menos infinito, el comportamiento también sería el mismo. Por lo tanto, la sucesión sería divergente. ¿Cuándo no puedo afirmar que la sucesión tiene el mismo comportamiento que la función extendida? Si el límite no lo puedo encontrar porque la función oscila. Ahí no podemos aplicar este teorema, ¿ok? Porque podríamos estar llegando a una conclusión falsa. Vamos a ver gráficamente qué significa. Fíjense, los puntos azules son la sucesión. Pero cuando yo cambio el dominio, entonces ya es una función continua. Todo lo que aprendí en cálculo 1 y cálculo 2 para estudiar límites lo puedo utilizar. Y si la función continua, el límite existe, eso representa una asíntota horizontal para esa función, entonces la función definida solamente para los naturales, la función discreta, que serían solamente esos puntitos, también se comporta de la misma manera. O sea, esos puntos no van a andar por ahí como ellos quieran, sino que se van a comportar como se comporta la función f de x. Por lo tanto, a su n converge a L. Este teorema es muy poderoso porque nos permite resolver muchos límites. Pero evidentemente hay ciertas situaciones donde nos quedamos sin respuesta, por eso vemos dos teoremas más. Entonces vamos a ver esos dos teoremas más. El teorema de intercalación, que lo estudiamos en cálculo 1, dice si a su n es menor o igual que b su n y a su vez b su n es menor o igual que c su n, en otras palabras, b su n está atrapada entre a su n y c su n para toda n o a partir de un n hacia el infinito. Y si además se tienen que cumplir las dos cosas, es decir, este teorema tiene dos hipótesis. La primera hipótesis es esta. Yo tengo una función que está atrapada entre otras dos. Por eso se llama teorema de intercalación o teorema del sándwich o teorema del emparedado. A su n es una rebanada del sándwich y C su n es la otra, serían las dos rebanadas de pan, y B su n es el queso, el jamón, lo que queda atrapado. Por eso se le da ese nombre. Se tiene que cumplir esa primera parte de la hipótesis y la otra parte de la hipótesis que se tiene que cumplir es esta. Si el límite cuando n tiende a infinito de a su n y el límite cuando n tiende a infinito de c su n, es decir, de las dos funciones extremas, debe ser igual a L. Entonces, cuando se cumplen esas dos cosas, yo puedo afirmar que la función que está en el medio no tiene salida. La función que está en el medio también va a tender a L. Límite cuando n tiende a infinito de b su n es igual a L, por lo tanto la sucesión b su n converge a L, siendo L cualquier número real. Si este límite me da distinto a este,
yo no puedo concluir usando este teorema, tengo que buscar otro para poder analizar a esa sucesión. Vamos a verlo gráficamente. Entonces, gráficamente tenemos la sucesión A sub n, la que está en rojo, en verde la sucesión B sub n. En el medio de ellas dos está C sub n. Ay, en la animación aquí está al revés de la teórica. Es decir, esto debió ser B sub n, el azul B sub n, y este debió ser C sub n para que se corresponda con esto. ¿Ok? O se cambia aquí o se cambia aquí, no importa. O sea, lo que importa es que entendamos que el límite A sub n y el límite B sub n, lo de las funciones extremas, son los que deben tender al mismo valor. Para que esto correspondiera con el gráfico, lo que está en azul no debe ser C sub n, sino que lo que está en azul debe ser B sub n. Vamos a modificarlo para que quede registrado. Esta animación esta conferencia se va a apagar. Vamos a volver a entrar usando el mismo link, por favor.